de salud en Bolivia. Es un tema muy importante y es algo que todos tienen que saber. Para eso tenemos que saber cómo está el sistema de salud, ¿no? Está conformado por organizaciones, instituciones y recursos dedicados a mejorar la salud de la población. Para esto se tiene que garantizar la salud en base a recursos adecuados, infraestructura, equipamiento y recursos humanos. Obviamente hay aspectos que mejorar, como por ejemplo los recursos humanos capacitados, la cobertura de salud y la eficiencia de los recursos de salud otorgados. Tenemos que saber que en áreas rurales 6 de cada 10 habitantes no tienen acceso a un centro de salud próximo a su domicilio, por lo que deben buscar atención médica en otras zonas. Y esto es algo verídico, ¿no? Eh, ¿Quiénes son de, de Santa Cruz, tal vez, o de Tarija? ¿O quienes conocen Yungas? Tal vez han estado por Ixiamas, San Buenaventura, o algún lugar alejado. ¿Alguien conoce esos lugares? Pues la imagen no es algo fuera de la realidad y es bien complicado para las personas que viven ahí, también para los profesionales de salud. Para eso tenemos que ver también el monitoreo de infraestructura de salud. En nuestro país existen muchos hospitales antiguos y sin ir más allá, al frente de la Facultad de Medicina se encuentra el Hospital de Clínicas, que es un hospital antiguo, ¿no? Y son centros de cuidados de enfermos. Sin embargo, hoy en día necesitamos hospitales actuales, ¿no? Centros de alta tecnología, piezas fundamentales para garantizar la salud de las personas. Los elementos clave de la infraestructura hospitalaria son edificios e instalaciones, sistemas de agua, saneamiento, suministro de energía eléctrica, equipamiento médico, infraestructura tecnológica y como podemos ver en la imagen, ¿no? Hay un hospital grande, tiene solipuerto, tienen bastante tecnología para exámenes de diagnóstico, tienen equipos para poder brindar un auxilio oportuno, tienen bastante, digamos, comodidad para el seguimiento, control, tamizaje, ¿no? El estudio y todo lo demás. Es algo a donde tenemos que llegar algún día. En Bolivia, la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico, AICEM, es una institución pública. Es la entidad encargada de ejecutar programas y proyectos de infraestructura de salud. En sí, tienen que construir y equipar hospitales para Bolivia, lo que nos hace mucha falta. Equipamiento en salud. ¿Qué es un equipamiento en salud? ¿Qué es un equipo? ¿No? Es un artículo, instrumento, aparato o máquina que se utiliza para la prevención, el diagnóstico o el tratamiento de enfermedades, o para detectar, medir, restaurar, corregir o modificar la estructura o función del cuerpo con fines sanitarios. Ahí podemos ver, ¿no? Diferentes tipos de equipamiento, ¿no? Ahí está el equipamiento clínico, donde tenemos el otoscopio, estetoscopio, termómetro, tensiómetro, el equipamiento quirúrgico, con una variedad grande y amplia acerca de pinzas, tijeras, portaagujas, separadores y demás materiales que los van a ir aprendiendo en la carrera. Equipos que son de apoyo para un diagnóstico, ¿no? Tomógrafos, resonancia, rayos X y otros que están innovando hoy en día, ¿no? También tenemos equipos de monitores, ¿no? Para ver la recuperación de un paciente, hacer un control, seguimiento, ¿no? Equipos terapéuticos para la rehabilitación, equipos de cuidados intensivos para unidades de terapia intensiva, ¿no? Adultos y neonatales, también pediátricos. En cuanto al equipamiento de salud, ¿no? Bolivia enfrenta un problema de equipamiento grave, ¿no? ¿Por qué? Porque el equipamiento es obsoleto en la mayoría de los hospitales que hacen atención en nuestro país, ¿no? Y esto está exacerbado por otras deficiencias estructurales como la falta de personal y la disparidad en la calidad de atención. Ahí podemos ver en la imagen una fotografía del Hospital de Clínicas. Y sí, es en este siglo de esa foto por si acaso.
Pero si buscan fotos antiguas de cuando se ha fundado el Hospital de Clínicas, el pabellón de cirugía, les va a salir casi lo mismo, no hay mucho cambio, ¿no? Entonces son cosas que tenemos que mejorar en nuestro país y ustedes como futuros colegas tienen la misión de mejorar este sistema de salud para que todos podamos tener una atención digna. En cuanto a recursos humanos, la Organización Mundial de la Salud los define como todos los trabajadores remunerados, empleados en instituciones y organizaciones cuya finalidad principal es mejorar la salud de las personas. Son todas las personas que trabajan en el sector sanitario con el objetivo de mejorar la salud de la población, en una amplia gama de profesionales y personal de apoyo que contribuyen de manera directa o indirecta a la atención y bienestar de los pacientes. Clasificación de recursos humanos en salud. Mm, Aquí la clasificación va por áreas, ¿no? En cuanto al personal médico, médicos generales y especialistas. También hay subespecialistas, hay alta especialidad, hay posgrado, clínico, quirúrgico, ¿no? Hay una amplia variedad de áreas. También en cuanto al personal de enfermería, enfermeras y enfermeros y auxiliares de enfermería, también en sus diferentes áreas, ¿no? De posgrado, tanto para el área de hemodiálisis, terapia intensiva, el área quirúrgica. También el personal técnico y de apoyo, están técnicos de laboratorio, de radiología, terapéuticos, paramédicos, personal de emergencias. En lo administrativo también está recursos humanos, directores, gerentes y entre otros también psicólogos, farmacéuticos, etcétera. Tenemos que tener en cuenta la identificación de riesgos. Es un proceso que analiza las amenazas potenciales para la salud de una persona o de un conjunto de personas. Es necesario identificar las amenazas, evaluarlas, ver los posibles afectados, documentar los hallazgos y diseñar medidas de control y prevención. De esto se encarga salud pública, salud global hoy en día y es algo muy interesante. Ahí podemos ver en imagen, ¿no? Factores mecánicos, químicos, eléctricos, físico-químicos, biológicos, públicos, psicosociales, ambientales y ergonómicos. Yo les hago una pregunta. ¿Cuáles serían los factores de riesgo para ustedes con respecto a su examen, por ejemplo? Porque ahorita están en una etapa de preparación para poder rendir dos exámenes más que les van a permitir aprobar o reprobar. Si aprueban, ingresan a la mejor facultad de medicina del país. Si reprueban, pues por esta gestión no van a poder ingresar, pero al año pueden volver a intentarlo también, ¿no? ¿Cuáles creen que sean sus factores de riesgo? Tal vez podría ser psicosociales por la presión que tenemos de nuestras familias, compañeros o incluso de nosotros mismos. Sí. ¿Qué más? A ver, qué factores más podrían dificultar que ustedes puedan llegar a aprobar su examen? Bueno, continuando. La identificación de riesgos, ¿no? Los riesgos de origen antrópico, epidemiológico en Bolivia, por ejemplo, están las enfermedades transmisibles, no transmisibles y otras. Por ejemplo, dentro de lo transmisible, ¿no? Antivirus, infecciones de transmisión sexual, zoonosis, rabia, dengue, chicas, chikungunya, chagas, cólera, influenza, malaria, tuberculosis, leishmaniasis, COVID-19, entre otras más, ¿no? Entonces es muy importante tener la identificación de riesgo y estimar también su área o perfil epidemiológico de donde se presentan cada una de estas enfermedades. Ahora tenemos que tomar en cuenta algo muy importante y son las barreras de acceso a salud. Las barreras de acceso a la salud son obstáculos
que impiden que las personas obtengan la atención médica que requieren cuando tienen necesidades de salud. Por ejemplo, ahí tenemos las barreras físicas. Son aquellas situaciones en las que las personas no pueden acceder a la atención sanitaria, bien por no contar un centro sanitario cercano o por la existencia de horas de atención restringidos o por la existencia de obstáculos arquitectónicos que impiden el acceso a personas con movilidad reducida. Ahí podemos ver una foto, ¿no? De un señor y un niño caminando por una carretera con sus dos burritos o caballitos. Esto no es una imagen que está fuera de la realidad, esto es lo que actualmente aún sigue pasando. Yo conozco lugares donde las personas tienen que caminar 2, 3, 4 horas para poder llegar a un camino troncal y en ese camino troncal esperar otro determinado tiempo, 1, 2, 3 horas, y recién poder llegar a un establecimiento de salud, ¿no? Entonces es bien complicado. Barreras económicas, situaciones en las que las personas no pueden acceder a la atención sanitaria o el tratamiento correspondiente por conllevar un gasto monetario que no pueden asumir. Por ejemplo, el SUS debería cubrir todo de forma gratuita y para todos, pero sabemos que no es así por las deficiencias del sistema. Barreras culturales, cuando el sistema sanitario no es sensible a las necesidades y percepciones que sobre la salud pueden tener las distintas personas por su origen sociocultural. Y eso es cierto. A veces nosotros podemos decirles que sí o sí un tratamiento o manejo puede ser en base solo a medicamentos. Y no entendemos la percepción de los pacientes que vienen de lugares donde ellos se curan tal vez con mates o hierbas. Entonces, eso es muy importante también, porque muchos de los medicamentos actuales o curas o tratamientos están a base de plantas y otros que han sido descubiertos y procesados. Las barreras informativas son situaciones en las que desde el sistema sanitario no se proporciona a las personas información necesaria y comprensible que les permita acceder a la atención sanitaria, así como los tratamientos prescritos. Esto es muy importante, ¿no? Porque a veces, por falta de información y otros temas que hemos visto ya anteriormente, se forma barrera para que la población no pueda llegar a tener esa información que es importante, ¿no? Sobre todo en atención primaria de salud. Las barreras discriminatorias son aquellos requisitos legales o administrativos que dificultan el acceso al sistema sanitario público y que afectan únicamente a determinadas personas o colectivos, por lo general socialmente vulnerabilizados, ¿no? Provocando un trato discriminatorio en relación con el resto de la población. Y esto es algo que también pasa. Por ejemplo, un paciente que viene desde Ixiama, San Buenaventura, de alguna localidad de por esos lugares, y justo no tienen carnet, o justo se han olvidado de sellar algo, llegan a su hospital de referencia y ahí les dicen que no les van a atender porque les falta un requisito administrativo. Y eso es algo que no debería seguir pasando, ¿no es cierto? Perfil epidemiológico es el conjunto de eventos de salud usualmente negativos, tales como la enfermedad, la discapacidad o la muerte, sus frecuencias y sus distribuciones que caracterizan una comunidad determinada, ¿no? Esto es muy importante. El perfil epidemiológico de La Paz, por ejemplo, no va a ser el mismo que el perfil epidemiológico de Santa Cruz, por muchas causas, ¿no? La geología, el piso ecológico y otros factores más. Ahí podemos ver un perfil epidemiológico de la salud materno-infantil, donde podemos ver en esta gráfica una línea que va en descenso, ¿no? Que nos dice que entre 2003 y 2022 la mortalidad infantil ha disminuido de 54 a 20,44 por 1000 nacidos vivos. Sin embargo, este valor sigue siendo alto. Para este siglo, para todo lo que se cuenta, es aún alto y somos uno de los países que registra mayor cantidad de muerte materna infantil en la región.
Y esto nos dice que existe incremento en la adherencia a la lactancia materna y se evidencia la falta de cobertura de vacunación, entre otros más. En cuanto a las enfermedades transmisibles, por ejemplo, hablando de tuberculosis, en el 2022 se han registrado 66 casos nuevos por 100.000 habitantes. Para el 2022 se estimó que la tasa de nuevos diagnósticos en cuanto al VIH llegarían a ser de 28,2 por 100.000, ¿no? Entonces son tendencias, son medidas que son números, datos que se brindan a partir de los reportes que se brindan para poder hacer esta clase de análisis. Recording in progress. Al acceso, porque lo que tú dijiste es En cuanto a las enfermedades transmisibles y factores de riesgo, hay una prevalencia del consumo de tabaco en nuestras personas de 15 años o más para el 23, que fue de un 11,3% en relación con el sobrepeso y la obesidad en el mismo grupo etario, donde la prevalencia ha sido un 65,1%. La hipertensión arterial en el 2015 se informó de una prevalencia de 17,9%. Por otra parte, la prevalencia de diabetes mellitus, que en el año 2000 se hallaba en 6,4%, se incrementó a 8% en el 2014. La mortalidad en el 2019, la tasa ajustada de mortalidad prematura potencialmente evitable, lo que equivale a una disminución del 32,9%, ¿no? Esto es importante, ¿no? Las necesidades prioritarias en salud. Y basa en, aquí se basa en líneas estratégicas de trabajo, ¿no? Hay 5 prioridades. Dentro de esto, las necesidades prioritarias en salud son líneas estratégicas de trabajo, es la eliminación de las enfermedades transmisibles y el control de las enfermedades no transmisibles. Y esto es algo muy importante. Haremos un ejercicio. Por favor, busquen enfermedades transmisibles y cuáles son las enfermedades no transmisibles. Nos damos 5 minutitos para poder analizar cada una de ellas y para que puedan entender en qué consisten las 5 prioridades estratégicas de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud. ¿Les parece? 5 minutitos.
¿Alguien ha podido encontrar alguna enfermedad transmisible y no transmisible? Sí, doctor. Por ejemplo, yo he encontrado aquí en enfermedades no transmisibles, por lo menos las respiratorias, las cardíacas, las cancerígenas o algunas como la diabetes. Sí, súper. A ver, ¿cuál es más? ¿Alguien, tal vez alguien más ha encontrado? En enfermedades transmitibles podría encontrarse la gripe, el dengue, el sarampión y así como la tuberculosis. Sí, muy bien. ¿Y cómo se transmitirá el dengue? Si alguien tal vez, por si acaso, supiera, no todo esto lo van a llevar en salud pública, perdón, en parásito, micro, salud pública, pero es importante, ¿no? Porque ahí vamos a ver y se ve si la población en su conjunto, en lo básico, conoce cómo se transmiten algunas enfermedades y cómo hacen para poder prevenir que se les transmita un determinado tipo de enfermedad. El dengue se contagia por la picadura de un mosquito, mayormente son de las hembras y ese es el mayor método de contagio, también por fluidos. ¿Y cómo harías para protegerte o para evitar que un mosquito te pique y te transmita una enfermedad? Podemos utilizar mangas largas o pantalones o incluso protector. Repelente y evitar que se generen estos criaderos de mosquito, por ejemplo, evitar tener charcos de agua o lugares húmedos en tu hogar. Sí, a veces son medidas básicas y sencillas, ¿no? Pero es justo lo que a veces muchas personas no conocen o desconocen y cuando viajan a lugares cálidos como Yungas de turismo vuelven con enfermedades y ante el desconocimiento del perfil epidemiológico, alguna persona que llegue a atenderla no va a indagar esto, ¿no? Y no va a poder hacer un tratamiento correcto. Por eso es importante, por eso es muy importante. Dentro de todas las otras enfermedades que se transmiten a través de la picadura de un mosquito. Entonces, hay 5 prioridades estratégicas. ¿Alguien más ha encontrado más enfermedades? ¿Alguien vive en Yungas o alguien es de Yungas tal vez? ¿O alguien ha viajado a Yungas? Profe, yo he encontrado enfermedades transmisibles, pero como el VIH y la SIDA, el COVID-19 y hepatitis B. Como Eh, transmisibles. Ajá, transmisibles. El VIH que se transmite mediante relaciones sexuales sin protección y incluso por la sangre infectada, ya sea por estar con otras personas o mediante la genética. Después, el COVID-19, que es un virus respiratorio que circula, es como una pandemia y demás que hemos vivido. Y la hepatitis B se contagia por contacto de sangre o fluidos corporales. Sí, muy bien, muy bien. ¿Alguien más tal vez? Bueno, vamos a ver las 5 prioridades estratégicas de la OPS-OMS. La primera, fortalecer la promoción de la salud y prevención de las enfermedades a través del curso de vida, considerando los determinantes de la salud con un enfoque intercultural, de género y de los derechos. ¿No? Aquí estamos volviendo a escuchar acerca de las determinantes de salud. Es tan importante, ¿no? Pero esto lo van a ver en la carrera en salud pública. 2, contribuir al desarrollo de un sistema único de salud, resiliente y basado en la atención primaria de salud, con énfasis en el desarrollo de la política de salud. Familiar, comunitaria e intercultural. 3, fortalecer el acceso a los servicios de salud de calidad, integrados e integrales que correspondan a las necesidades de salud
centrados en la persona, familia y comunidad, basados en la política SAFSI e incorporando los enfoques de derechos de género e interculturalidad. 4. Fortalecer la capacidad de preparación, respuesta, recuperación temprana del sistema de salud ante las emergencias sanitarias y desastres con participación de la comunidad. Fortalecer la capacidad del país para avanzar hacia la eliminación de enfermedades transmisibles y el control de las enfermedades no transmisibles. Entonces es muy importante, ¿no? Se dan cuenta que son varios factores que están involucrados en todo. ¿Alguien tiene alguna duda, consulta, curiosidad? ¿Alguna duda, consulta? Hasta ahí tal vez. Ahora les hago otra pregunta. Me dijeron cuáles son las transmisibles y no transmisibles. ¿Y cómo podríamos hacer para que haya menos enfermedades transmisibles y menos no transmisibles? Doctor, ¿puede volver a repetir la pregunta? ¿Cómo podríamos hacer para hacer que se disminuyan los casos de enfermedades transmisibles y no transmisibles? Yo opino que es por el autocuidado. Sí, ¿qué más? ¿Alguna pregunta, consulta? En cuanto a las no transmisibles, doctor, las mejores opciones serían los cuidados personales que serían cada persona y hacer conscientes de algunos peligros, por ejemplo, la mala alimentación que puede llegar a que puede terminar en una enfermedad cardíaca, por ejemplo. Sí, es muy importante, ¿no? Porque hace rato mencionaban otra vez a las determinantes de la salud. Entonces, el autocuidado, el cuidado en conjunto son muy importantes para poder disminuir los riesgos de poder adquirir una determinada enfermedad. ¿No es cierto? ¿Alguna duda más, consulta tal vez? ¿Quiénes han visto el hospital de clínicas así de pasadita, cuando van a ir a inscribirse o cuando han dado el examen? Yo, doctor, pero el año pasado. ¿Y qué tal el hospital? ¿Cómo te parece? A lo que yo he visto el año pasado, la atención era muy buena, solo que como había muchos pacientes solo en una habitación, entonces no podían estar en todos lados. Y, pero la atención es muy buena, se dan cuenta de todos, viendo a todos los pacientes, cada uno tiene como casi un horario para ver a cuál paciente atender, incluso se turnan por cuál paciente atender, aunque el paciente suele estar con diferentes diagnósticos. Sí, muy bien. ¿Han visto los hospitales? ¿Han visto el nuevo hospital de gastro que está ahí abajo, atrás del hospital de clínicas? ¿Alguien tal vez? Todo esto lo van a ir viendo en salud pública y es algo muy importante y es algo muy interesante. Esta área nos va a permitir proyectar, estimar, analizar y ver cuáles son las mejores salidas para nuestra población.
Una pregunta, doctor. Si es de que, digamos, hubiera un brote de alguna enfermedad transmisible y no contáramos con equipo, ¿cómo deberíamos protegernos así de manera improvisada? Así, digamos, si no contáramos con barbijos o cosas así. No acercarse al lugar de exposición, tener cuidados personales e higiénicos. Porque, por ejemplo, les voy a comentar algún caso, ¿no? En un determinado lugar, en Asunta, en Yungas, en algún momento ha habido un brote de una enfermedad mortal, el antivirus, y esta está transmitida a través del vector, ¿no? Y sus heces. Entonces, ¿qué se tendría que hacer ahí? Hay que ver cuál es el agente, cómo se transmite, con qué se transmite y cómo va a ser el manejo, ¿no? Por ejemplo, de la fiebre amarilla. ¿Alguien ha escuchado en algún momento que ha fallecido algún turista por fiebre amarilla en nuestro país? Sí, una vez creo que escuché una noticia en Santa Cruz. Sí, también están en los yungas. Entonces, yo les digo para que practiquen, busquen formas de prevención de las enfermedades transmisibles y no transmisibles. Otros 5 minutitos y vamos a analizar cada caso, ¿ya? Doctor, una consulta. ¿La diabetes es transmisible o no transmisible? ¿Perdón? Doctor, buenas tardes. Una consultita. ¿La diabetes es transmisible o no es transmisible? Es una no transmisible porque si te pica un mosquito no te va a dar diabetes, ¿no? Mm, o si te besas con un paciente con diabetes no te va a transmitir la diabetes, no es algo no transmisible, pero puede aparecer en cualquier persona de acuerdo a los factores de riesgo y a sus estilos de vida, ¿no ve? Doctor, tengo una duda. Sí. ¿Qué podemos hacer, digamos, si la persona, digamos, tiene una enfermedad no transmisible, digamos, el cáncer, y de paso tiene una enfermedad transmisible que es la hepatitis? ¿Qué podemos hacer en este caso? A ver, otra vez tu pregunta estaba muy buena. ¿Qué podemos hacer si una persona tiene una enfermedad no transmisible, como el cáncer, pero contrae una enfermedad transmisible como la hepatitis? Hola, Aquí estoy, doctor. creo que se ha cortado mi señal, la pregunta no la podía escuchar bien. El libro, le he preguntado qué pasaría si, digamos, la persona, digamos, tiene una enfermedad no transmisible como el cáncer, pero pero digamos, después de una semana le encuentran también una enfermedad transmisible como la hepatitis B. Ah, ya. O sea, esos son factores y morbilidad asociada, ¿no? Con patología de base. Eso puede darse, ¿no? Como otras también. Puede haber un paciente con cáncer que en un determinado lugar le haya dado hepatitis y que encima un mosquito le ha picado para su mala suerte, ¿no? Entonces puede pasar. De acuerdo al lugar donde esté y a los factores de riesgo, puede pasar. Y el manejo también es en base a esos 3 niveles. Pero, doctor, ¿qué podemos hacer para esa persona, digamos, para ese paciente? ¿Cómo sería su tratamiento o qué le podemos hacer? Ay, ay, ya. Se tiene que
Individualizar al paciente, la atención tiene que ser multidisciplinaria para no caer en errores, porque todo medicamento también tiene su indicación y contraindicación. Entonces, para que sea algo balanceado y equilibrado para el paciente, entonces se hacen reuniones entre diferentes áreas, por ejemplo. Ya, gracias, doctor. De nada. ¿Alguien tal vez, alguna otra duda, consulta? Cuando estén por la facultad, pueden ver el hospital de clínicas, ¿no? Y analizar todo lo que estamos hablando en esta materia, porque es muy importante. Todo lo que repercute y hace un inicio en la mejora de un sistema de salud es la salud pública y la salud global. Ya, entonces es algo muy importante. Bueno, si no hay más preguntas, dudas, nos vemos, digo, nos conectamos el próximo lunes. Está bien, gracias, doctor. Listo, cuídense Gracias, mucho. doctor. Ánimo. Doctor, no sé si nos podría hacer un favorcito, por favor. Sí, podría mostrar las diapositivas desde el principio. Por favor, por favor. Hola, doctor. ¿Qué quieres ver?